Bueno, gracias primero por esta invitación, Miguel, a tu equipo. Y responderte de inmediato quién es Capitán Cianuro. Bueno, es mi alter ego, ¿no? Es mi forma de acercarme a la gente, es mi seudónimo. Es ese nombre emblemático que nace del Cianuro Tóxico Bar, un espacio que fundamos junto a DJ Cicuta por el año 95, en inicio del 95. A finales del 94 nosotros empezamos a tramitar todo lo que eran los permisos y bueno, en el libro de Euforia salen pormenores de cómo llegamos al bar. Y en el 95 inauguramos, en enero del 95, y mantuvimos vigente este bar hasta el año 96. Desde ese momento surgen varias actividades, pero principalmente surge el colectivo Euforia. En esos años la escena electrónica chilena apenas comenzaba a dar sus primeros pasos, se gestaba recién. Las fiestas como eventos ocasionales, hablaríamos de, no sé, corriente alterna, distrito distinto, avanzada multimedia, frontera final y otros más, la gente background que hacía los barracúas, y lugares icónicos que aparecen también y que se mantienen hasta el día de hoy, que serían como por ejemplo la Blondie, que emerge en el año 94. En el norte de Chile, en ese mismo año, en la ex isla del Alacrán, se lleva a cabo la mítica Rey del Eclipse, en noviembre del 94, que dará un puntapié a todo el movimiento electrónico con un antes y un después, entendiendo que vienen personalidades que yo lo digo, que si hoy día se reunieran sería muy de alto costo poder hacer una producción así. Ellos se vinieron por sus propios medios. Estamos hablando de Stacy Pullen, de Darren May, de Rich Houghton, de Ricardo Villalobos, John Aquavia, que yo siempre, y él mismo lo relaciona, no llegó a la fiesta porque estaba recibiendo un premio, pero vuelve, o sea, llega una semana después y se incorpora y toca en la OS. Bueno, ese espacio de la OS hay que entenderlo también como un espacio que se ubicaba en Chuquicamazura y cerca de los canales de televisión, y los hermanos Tonda hicieron un lugar que tenía varias modalidades. Una principalmente era justamente hacer fiestas, pero también se hicieron programas de televisión desde adentro de este lugar que estaba ubicado en Chuquicamansur. Y el Eduardo Tonda en ese entonces existía, estaba vivo, hacía unas fiestas temáticas que se llamaban Boogie Night, que es interesante tenerlo como o relacionarnos a ese tipo de acciones de aquel entonces. DJ Cicuta, quien aún exploraba sus primeros sets de techno y música en tornamesa, era conocido como Carlos La Torre, no tomaba todavía el nombre o la K de Cicuta. Hay que hacer el paréntesis que Cicuta viene justamente de el veneno con que condenaron a morir a Sócrates por incitar a los jóvenes griegos a pensar, algo que hasta el día de hoy es una acción subversiva, el pensar. Y Cicuta por querer romper la cabeza un poco desde lo que tocaba y provocar abertura de conciencia, materializó el nombre de Cicuta. Cuando iniciamos el proyecto del bar, no teníamos ninguna intención mayor, tampoco teníamos conciencia de lo que estábamos creando. Para algunos podría ser un monstruo, para nosotros era un deleite. Más tarde seríamos reconocidos como los pioneros de los bares de América Latina en lo que es relación a música electrónica. Lo digo porque es el primer bar de música electrónica que se instale en Santiago de Chile, en el barrio Bellavista, ahí en la avenida Pío Nono, en donde empezaron a llegar gente de más que nada extranjeros que venían por intercambio y empezaron a conocer y hicieron habitué el bar. Está dentro del libro Detalles, ¿no? Más tarde sería reconocido, obviamente, este bar, pero nosotros, obvio, desde ahí generamos una cantidad de actividades. Y el nombre viene del bar, eh,
tomado justamente por un problema que se suscita en tiempo antes con lo que se conoce como las uvas envenenadas con cianuro. Los exportadores de uvas, para demostrarle a los yanquis que no era verdad lo que estaban haciendo, este boicot económico en contra de la industria justamente de la producción de uva, sacaron las uvas a la calle en la Alameda y mucha gente llegó y se llevaba cajones y se sacaban fotos y se filmaban comiendo uva. Nosotros, aprovechando esa instancia, dijimos, después de haber hecho varias noches, ¿cómo le vamos a poner a nuestro bar? Dijimos, usemos y aprovechemos esta coyuntura que ha sucedido hace un tiempo atrás y le pusimos justamente Cianuro Tóxico Bar. Mi apodo, mi seudónimo, nace justamente porque me sentaba en la barra, en la zona de la caja, y algunos clientes me llamaban el capitán del cianuro. Y con el tiempo abracé el nombre, adopté como mi Capitán Cianuro. Con los años consolidé ese nombre en mis producciones y aunque en el 2008 yo me retiro de todo y vuelvo a usar el nombre de Manuel Martínez Opazo en lo que significa mis producciones de libros, un comentario en el 2014, que lo quiero plasmar, me hizo reconsiderar, ya que en ese año el Premio Nacional de Poesía del Perú o presidente de la Academia de las Letras del Perú, Marcos Martos Carrera, me sugiere retomar mi alias, argumentando que los escritores no tienen nada de serios o muy poco serios, y desde ese entonces firmo todos mis escritos y mis libros como Capitán Cianuro. Esto ha generado obviamente oposiciones o opciones divididas, ¿no? Algunos consideran que el nombre es poco serio o algo agresivo. Pero para mí este alter ego me permite liderar mis letras con una mezcla de irreverencia y compromiso. En mi tarjeta de hecho de presentación dice capitán para los amigos, cianuro para el resto, para todos escritores. La verdad que el nombre de Euforia nació desde el Cianuro Bar, cuando Carlos Latorre, alias Cicuta, propuso crear una red de difusión de eventos. Había montones de eventos que pasaban inadvertidos porque estaban pegados los afiches en alguna esquina, pero nadie los difundía. Por lo tanto, cuando uno quería ir a ese evento, ya había sucedido. Entonces, lo que hace Carlos empieza a anotar en una libreta los eventos que van a venir y crea una red que se llama la Red Euforia y le debe usar una línea de teléfono de aquel entonces de la compañía de teléfono que se conocían como las líneas 300. Entonces contratamos esa línea 300 que funcionaba con una grabación, con una grabadora, y en esa grabadora, la línea 3589, que era la nuestra, Carlos Cicuta grababa semanalmente en tiempo récord de 1 minuto la información de todos los eventos que se estaban realizando, por lo menos los que él había logrado captar. Era todo un desafío organizar y difundir esa agenda, pero con el tiempo ya se empieza a hacer más fácil. Así también creamos desde esta Red Euforia un fanzine que se distribuía por correo postal. Ese fanzine era una hoja fotocopiada por ambos lados, incluía entrevistas breves, análisis de alguna fiesta, claramente la cartelera de lo que venía probablemente ya difundiéndose para el momento donde llegaran esas cartas, y todo lo que estaba alrededor de la escena electrónica. Creo que hicimos como 9 más o menos fanzine, o 10 fanzine. Y llegamos a mandar más de 1000 cartas. Eso es una hazaña para ese entonces, porque hacíamos en el bar, le entregaba a la gente que se anotara, se inscribiera y se empezó a crear una base de datos. A mediados de 1995, Euforia como tal
ya no como Red Euforia, comienza a organizar pequeñas producciones. Y a fines de año ya habíamos lanzado la primera Open Ray, que tiene 100 personas, el 10 de diciembre del 95. Y estas fiestas que se hacen al aire libre comienzan a tener vida una vez al año a finales de año. Y así llegamos a tener 7 Open Ray hasta el 2003. En Parque O'Higgins, en Parque Almagro, en Parque Forestal. Creamos también a finales del 95 se crearon las emblemáticas Raid, que serían los perros eufóricos, ahí en la Perrera Arte. En ese entonces había unos mecenas que nos facilitaron la posibilidad de ocupar ese galpón. Y eso parte en el año 95, a finales del 95, y vamos a llegar hasta el 99, que nuestro último evento en el 99 es la traída de Christian Vogel a Chile y que toca en ese recinto. Entre medio de todo esto y también a finales del 95 iniciamos los Tecno Cafeteando, que también durarán hasta más o menos el 98, y se hace en el Centro de Arte Alameda, emblemático Centro de Arte Alameda, el cual después nos va a servir hasta de centro de operaciones para lo que fue el Last Parade. Y bueno, no solamente eso, sino un lote de fiestas, porque hicimos la francofonía y la fiesta de la francofonía, hicimos cumpleaños del Cicuta del Cianuro, en fin. Tras el cierre del Cianuro Bar, Euforia ya tenía una carpeta de varios proyectos a proyectar. En 1998, por ejemplo, logramos expandirnos internacionalmente y participamos junto a la Urban Group de Buenos Aires, que era un colectivo de DJs, en la Rave Sudamericana que se realiza en Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo y Montevideo. Hasta el día de hoy mantenemos relaciones con la gente que estuvo a cargo y los DJs de aquel entonces. Recordar a Mau Mau, a Camilo y Rocha, a Diego López. En Argentina la gente de la Urban Group, Diego Cid, Gustavo López, el Perro, en fin, otros cuantos más. Y en Montevideo, por ejemplo, recordar obviamente al gran emblemático viviente DJ de la música electrónica de Uruguay, Fernando Picón. Euforia evoluciona hasta llegar en el 2004, después de haber hecho una serie de hitos y compartir también con otros colectivos que fueron apareciendo, otros grupos que fueron apareciendo, de hecho otras instancias, lugares que se instalaron. Podemos decir que nosotros habíamos hecho un recorrido y no era un recorrido solo. Ya estaba la Air Dance instalada en Chile, habíamos participado, co-producido. Hay una serie de acciones icónicas. Entre medio de ello, logramos en el 2003, el 21 de diciembre del 2003, hacer la última Open Ray, recibiendo el solsticio de verano. Y el intendente de Santiago, en ese entonces Trivelli, nos pregunta cómo poner en el mapa internacional a Santiago de Chile, si tenemos alguna idea, porque él tenía varias ideas. Y nosotros le dijimos que una de las posibilidades que se mostrara a Chile como al mundo era buscar la posibilidad de tener la franquicia del Last Parade, el gran carnaval que se inicia en el 89, la caída del muro, por Dr. Mote y otros amigos en la ciudad de Berlín, y que ya a esa altura del 2004 congregaba por sobre 1,5 millones de personas en las calles de Berlín, ahí en la avenida Tiergarten, en fin, con camiones. Lo encontró genial y dijo que había que hacer, y le dije le dijimos, no es que le dijera yo solamente, le dijimos que firmara una carta de invitación a la organización del Last Parade para que nosotros la lleváramos a Berlín y lográramos franquiciar. Y así lo hicimos. Y bueno, hay un lote de detalles, insisto, los cuento en este libro. Y llegamos a lo que fue
en enero, en los primeros días de enero del 2005, al Parque Forestal. Volvimos al Parque Forestal, pero ya con un gran carnaval que era justamente el Last Parade Chile, donde trajimos a Doctor Mote, vino Richie Houghton, vino Ricardo Villaló y vinieron varios otros emblemáticos, más una cantidad de DJs locales, y eso adornaban estos camiones que hacían de caravana y que entraron desde lo que es la Plaza Italia, viniendo por Vicuña Maquena, y se instalaron a hacer un circuito durante por lo menos 8 horas alrededor de lo que son la avenida Merced, José Miguel de la Barra, Cardenal Caro, y se daban vueltas este circuito. Y llegamos a tener 200.000 asistentes aproximadamente, más o menos, no es un cálculo así como certero, hay que ver la cantidad de gente que transita, así que eso uno muchas veces no lo suma, pero en el lugar más o menos habían 200.000 personas. Y realmente fue un éxito. Y el año siguiente, en el enero también del 2006, los primeros días de enero, logramos repetir, pero ya era un evento en la Alameda de Santiago con más de 500.000 de personas. Y bueno, se convirtió esto de verdad en hito, en el gran hito de lo que significa recordar que en el año 2005-2006 pudimos sacar una gran cantidad, todavía ni siquiera venía la pequeña gigante y ese tipo de cosas, nosotros estamos antes de eso. Y tenemos que decirlo que instalamos una forma de posicionarnos de las calles con alegría, con buena onda y con llamados de atención que eran súper simples. Sale a la calle, baila, el baile es de todos. Al final de esos eventos, ya en el 2007, también lo explico por qué no lo hicimos en la calle. En el libro aparece el por qué no lo hicimos en la calle. No es un tema de la autoridad, es un tema de quien habla, que yo decido y conjuntamente con Euforia decidimos no hacerla. Y da para largo, pero mejor léanlo en el libro. En ese momento colgué la toalla, definitivamente, en lo que es el mundo de las producciones, por lo menos de electrónica, y abracé y me reencontré con mi gran pasión, que es la escritura. Publiqué mi primer libro, Por Fuera del Poder, en el año 2008. Y bueno, todo lo que significó las producciones quedan como un gran momento y recuerdo. Son más o menos 12, 15 años de producción. El nombre Euforia fue una creación de Carlos Latorre, quien siempre destacó por su creatividad dentro del colectivo. Yo me encargaba de hacer aterrizar las ideas geniales de Carlos Latorre Cicuta. Y la verdad, ponerle euforia, como él bien lo podría decir, significa vibrar al ritmo de la alegría, como lo que puede generar justamente una fiesta o un DJ que excepcionalmente te lleva a un viaje. Vives la euforia y vives en euforia. Y eso te pasa cuando tú lo estás pasando bien. Bueno, hay otras formas definidas por la Real Academia de lo que significa euforia, pero específicamente la euforia de la alegría, del estar bien, estar feliz, estar eufórico. Por ahí viene el nombre. La verdad que siento que en mi trayectoria personal hay varios hitos que considero fundamentales y que me llevan a sentirme muy orgulloso. Uno de ellos fue la creación de Euforia, de los años 90, este colectivo del cual estoy hablando. No solo que marcara un antes y un después en la escena cultural chilena, sino que también deja una huella cultural a nivel local y también tocando a nivel internacional. Con nuestras actividades logramos ser parte de una cadena global, de este eslabón que nos convertimos del movimiento artístico y musical de la escena internacional. Nos reconocen desde otras latitudes
que sí somos parte, de alguna forma pioneros o precursores de este movimiento en Chile. Otro de mis grandes logros o hitos fue haber tenido el privilegio de ser el productor general de 2 de las 3 visitas de el Dalai Lama a Chile. Organizar esos eventos para mí con esa magnitud, con esa fuerza, donde está involucrado prácticamente todo el Estado y una serie de otros actores, configuran de verdad un acto que trascendía lo que yo hacía como producciones. Porque la figura que se posicionaba llegando a Chile era el Dalai Lama, y él concita de alguna u otra forma gente del ámbito religioso, político, cultural, y fue una experiencia de verdad impresionante y muy transformadora para quien lograba hacer eventos. Siempre he hablado de la importancia y lo esencial que es lograr movilizar gente. Y para eso, y para que tenga una buena resultante, obviamente hay que rodearse de equipos profesionales que hagan un trabajo que esté a la altura y que logre justamente una obra impecable. Estos eventos además son únicos y fueron en un momento bastante interesante en el desarrollo de mi carrera profesional como productor. Estamos hablando de sacar mucha gente a diferentes lugares para que conozcan a este personaje y, como decía anteriormente, movilizar gente. Y digo que hay que siempre rodearse por equipos profesionales para que cuando alguien haga una fiesta, un evento de cualquier índole, no se vea una cosa de mal gusto, porque hay mucha gente que cuando va, por ejemplo, a un evento electrónico, espera que por el producto que está pagando haya una buena organización. No es llegar y hacer en un lugar, ¿verdad?, donde se dice que hay una piscina, y hacer una cosa de mal gusto, ordinaria, sin buena amplificación, con una gran pantalla que no tiene ni siquiera un visualista. Eso no es una buena producción. Yo a esos productores siempre los invito a que hagan una carrera de producción, que usen lucas y que aprendan a producir, o que contraten a alguien que haga una producción que valga la pena. Pero eso es un llamado de atención para algunos eventos que me han invitado que no están a la altura y que se nota que son muy amateur o muy ordinarios. El tercer granito que puedo contar en mi faceta de viaje por este momento que me ha tocado vivir y voy a pasar en algún momento a trascender, es ser escritor. Hasta hoy he publicado 14 libros de manera independiente. Soy autoeditado, lo que me ha permitido participar en ferias internacionales, lograr llegar, bueno, me recuerdo la primera feria internacional que yo asistí por allá por el año 2010, fue a Buenos Aires, a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, de un nivel increíble, está dentro de las grandes ferias internacionales. Pude ir a Lima y puedo decir que conozco la trayectoria de la Feria Internacional del Libro en Lima cuando andaba de pantalones cortos, y hoy día es una feria que tiene pantalón largo y es increíble, cada día más grande. Y además toda la infraestructura la levantan en un parque, por lo tanto eso me llama mucho la atención porque encarpan un parque completo y ahí se instala una gran feria. La Feria del Libro de Guadalajara, ni decir, porque es la feria hoy día más grande de las letras de habla hispana del mundo, ¿no? Y a esa feria voy bastantes años. He estado en la feria de Bogotá, la feria de Frankfurt, además una serie de ferias y presentaciones tanto de Chile como en el extranjero. Mis escritos lograron trascender más allá de las páginas y de quien escribe y se fueron quedando en otros lugares. Por lo tanto, mi idea, mi pasión de la escritura es justamente mi legado, y por lo tanto es un hito que yo
humildemente lo aplaudo, pero lo considero que es lo que me da la posibilidad de seguir haciendo lo que estoy haciendo. Aunque sé que tuve en algún momento detractores, ¿no? Porque obviamente no es fácil este oficio. Sabemos que en este oficio hay una serie de egos que se cruzan. Entonces muchas veces te maltratan y te dicen que quieres ser escritor tú. Pero bueno, es parte de los egos que rodean tanto a la literatura como también al mundo de los DJs. Porque digámoslo, en el mundo de los DJs hay DJs de primera y segunda categoría. Y hay DJs internacionales que pueden ser una voz, un bodrio, pero los traen con sueldos, con pagas mayores que a los DJs locales, que son bastante buenos. No entiendo que las fiestas electrónicas, los DJs nacionales sean siempre los que estén teloneando a un internacional sin saber si ese internacional es del todo bueno, pero por ser internacional se le paga en dólares y al local se le paga en pesos. Al internacional se le paga muy bien en dólares y al nacional se le paga muy poco en pesos. Eso las producciones deberán un poquito corregirlas. Darle un trato preferencial al local, porque muchas veces ese local puede saltar a la plataforma internacional y puede convertirse en una Mon Laferte, digámoslo. Se va a México y hoy día traerla a Chile es bastante cara, pero cuando estaba en Chile la maltrataban. Pasa en el mundo de las letras, de la música, de las artes y la cultura. Acá localmente no apreciamos lo que tenemos porque lo consideramos eh, probablemente menos de lo que realmente es. Y tenemos cosas muy muy buenas, tanto en el mundo de la escritura, en el mundo de la cultura, en su amplio bagaje. Mi camino como escritor comienza de manera inesperada cuando yo tenía 9 años. ¿Y por qué digo 9 años? Porque me dio un tifus, sufrí de un tifus. Eso me llevó a estar un tiempo fuera de circulación, por lo tanto pierdo un año escolar y mi padre, que era un funcionario bancario, me regala un libro de cuentas corrientes, de esos libros que eran de un tamaño enorme. Me lo lleva y me dice que lo use para dibujar o escribir y así me puede entretener. En ese entonces no existía internet, a poco andar recién había televisión, por lo tanto hay que entender que la televisión partía a las 2 de la tarde. No habían todos estos mentinales que existen hoy día y toda esa basura que televisiva. Pero bueno, son otros temas y da para más largo. Y así empecé a llenar esas páginas con ideas, garabatos. A los 10 años participé en un concurso literario con un cuento que se denominaba El río Maule se creó. Y gané el premio local, luego regional, y lo tuve que leer en el Teatro Municipal de Constitución, a tablero vuelto, que era increíble. Bueno, había un espectáculo y entre medio de ese espectáculo se leían las categorías. Mi categoría era infantil y leí, me dieron las felicitaciones, me dieron creo que un diploma y una palmedita en la espalda, pero mi premio en efectivo terminó en manos de la alcaldesa de ese entonces, muy propia de todos aquellos guarenes que existían en las alcaldías de Chile. Estoy hablando de tiempo de la dictadura. Y ese premio quedó en manos de ella, de la alcaldesa, María Valenzuela, que le llamaban la María Banquete. Y bueno, me recuerdo que es el único premio que he recibido en el tiempo,
He recibido reconocimiento, galardón y cositas así, pero premios así, porque tampoco siento que las letras tengan que entrar en una suerte de competencia para medirse si lo tuyo es mejor o peor. Yo escribo y yo no mido lo que escribo, yo escribo. Ahora, desde siempre pensé y dije en mi fuero interno, cuando sea mayor, seré escritor. Ese sueño comenzó a materializarse justamente por ahí, por el 2008, 2009. Y cuando yo salgo en el 2010 a las ferias internacionales de libros, creo, y a la Feria de Buenos Aires, creo que yo empiezo a crear una carrera que no me doy mucha cuenta. Me recuerdo que iba con mi segundo libro, bajando las escalinatas de la estación Mapocho de una feria internacional y venía subiendo el Premio Nacional de Literatura chileno de ese entonces, José Miguel Vara. Y José Miguel Vara, con mucha alegría, yo le digo, mira, este es mi segundo libro, bla, 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 y no podemos conversar, me felicita. Él va bajando la escalinata, yo voy subiendo la escalinata. Y me dice, bueno, ya eres un escritor. Y yo le digo, no, le digo yo, me da pudor decir eso. Y me dice, ¿qué? Tienes 2 libros, ¿eso no te hace escritor? Tú ya eres escritor desde el momento que decidiste poner a disposición del lector tus textos y se te abre una ventana al mundo. Aprovéchala. Y te doy una recomendación, trata de ser novela antes de los 60, 65 años, porque después cuando se lo dan a los 90 años le queda una fundación que termina haciendo cualquier pelotudez con la plata. Ahí lo dejo. Todo lo que me genera las letras me permite, como lo decía anteriormente, estar en ferias internacionales, viajar mucho, aparte de una serie de hitos que se van dando alrededor de la escritura, tener un poema en Zacatlán de las Manzanas, en un mural de Vitrós perfecto, precioso. Tengo en San Felipe una casa que está donada con mis letras, que le llamo la casa de la letra del Capitán Cianuro. Hasta el día de hoy he escrito y he publicado 14 libros. Abarco géneros literarios como ensayos, poesía, infantiles, adultos, cuentos, narrativa histórica. Y bueno, mi más reciente libro, el que acabo de mostrar, que son los años dorados de la música electrónica en Chile, que es un testimonio de una época y un legado cultural que no porque lo hubiera escrito lo recomiendo, sino porque tenemos algo que decir y algo que contar con unas separatas de flyer, fotografías de fiestas que hicimos, el Love Parade, en fin. Así que eso me hace pensar que lo que yo he logrado va por buen camino. En cuanto a mis intereses, mi inspiración, escribir es mover ideas, cuestionar lo establecido y conectarnos con el lector. Mis referentes literarios son diversos, pero específicamente lo que yo hago en mis escritos, aunque lo que me caracteriza, es buscar sacudir al lector con historias y reflexiones reales, concretas. Dejarte en tu retina la posibilidad de cuestionarte que todo lo que se ha escrito no es tan concreto y que lo que uno puede aportar a este universo de escritura te permite también salir del letargo, porque tiene un sentido el escribir. Y por eso sigo escribiendo, sigo sintiéndome muy atrapado por el mundo de las letras y seguiré escribiendo hasta cuando las circunstancias me lo permitan y hasta cuando sea posible. Lo que va a trascender, lo tengo claro, son mis letras del Capitán Cianuro, que así firmo.
Y costó mucho llegar a ponerme Capitán Cianuro, porque la verdad también tuve detractores cuando empecé a firmar como Capitán Cianuro después de aquella recomendación de Marcos Martos. Iba a feria y seguían poniendo mi nombre. Y yo les decía que por favor cambiaran el nombre de la CENEFA por Capitán Cianuro. Y tenía discrepancias con la organización. Hasta que un día me recuerdo, y yo creo que eso asenta varias cosas. Tanto en Guadalajara alguien estaba poniendo Manuel Martínez, le dije cámbialo por Capitán Cianuro, y me dijo no, porque no, así dicen que no se puede. Bueno, me dieron argumentos muy pueriles. Yo le traje a colación a esa persona y había un directivo de la feria del libro, esto pasó en el 2018, y me dice, no, creo que no es muy serio poner el Capitán Cianuro. Yo le dije, perdón, en esta Libre Rey Basualto se hacía llamar Pablo Neruda. Si se hubiese hecho llamar Paulo Picapiedra, ¿no habrías puesto su nombre? Me quedó mirando así y me hizo como un ademán queriendo decir, ya, pero no te compares. Sobre la misma le dije yo, si te parece rara la comparación, te voy a decir otro nombre. Lucía Godoy Alcayaga era Gabriela Mistral. ¿Le habría puesto en duda que se pusiera el nombre de Gabriela Mistral o se hubiera puesto Juanita de Arcos? No sé. Como que movió la cabeza y le dijo a la chica que estaba poniendo la CENEFA, escribe el nombre de Capitán Cianuro. Es una forma de entender también que uno hace por todos lados esfuerzos y tiene cosas tan domésticas como que te quieren hacer parte de lo que ellos piensan que es lo lógico. Y no es así. Soy el Capitán Cianuro, soy el escritor Capitán Cianuro. Hablar de legado es proyectar el futuro. Pero siempre que ya he comenzado a construirlo, creo que hay varios legados. Entre otros, el libro Los 50 años del golpe de Estado es un legado porque en el fondo logré a los 50 años buscar testimonios desde un niño de 6 años hasta una persona que tenía 40 el día 11 de septiembre del 73. Creo que es un legado histórico. Así fue reconocido. Logré estar en diferentes lugares de Europa, de Latinoamérica, de Chile, mostrando este libro testimonial que tenía un objetivo, que era justamente mostrar la historia y frenar el negacionismo. Pero aparte de eso, que es un ámbito político al cual yo no desconozco, al contrario, me siento orgulloso de ser parte de un acervo político, cultural, local. Tengo mi otro mundo y ese otro mundo creo que el libro de Euforia es un gran legado. Dejar un registro en una parte que significa lo que hemos construido. En este libro de Euforia hay cultura, la cultura electrónica. Y me enorgulloso de haber sido parte, de haber formado parte, de ser actor y hoy día redactor de aquello que ayuda a moldear el desarrollo de la cultura en mi país y que mi trabajo ha resonado más allá de nuestras mismas fronteras. Tener la posibilidad que venga un ícono de la electrónica a nivel mundial como John Acquaviva y no solamente venga a presentar el libro, sino también escriba el prólogo del libro. Me parece que algo hicimos o hice bien. Trascendimos y lo vamos a traducir al inglés y desde las letras mi objetivo ha sido despertar conciencia y sacar al lector justamente de su zona de confort. Yo creo que por ahí va lo que llamaríamos el legado. No escribió de manera superficial, aunque para algunos podría parecer por el mismo nombre que es como livianito, pero sí me esfuerzo para que la esencia de mi escritura llegue al lector con capacidad de comprensión rápida, pero a la vez, al abordar temas complejos, los deje justamente
en la posibilidad de reflexionar. Como dice Pedro Cayuqueo, mis libros son de autoayuda y yo le digo que no, que mis libros van justamente por el mundo de la reflexión y que no tienen nada que ver con autoayuda. En mis textos narro, denuncio y provoco, buscando que mi perspectiva, aunque sea subjetiva, remueva pensamientos y emociones. Y emociono con poesía y con textos que yo creo que están en una línea literal muy hermosa. Creo que mi legado no solo está en la historia que uno cuenta, sino en la forma que uno invita a los otros a leer, a imaginar y a transformar esta visión de mundo. Agradecerles a ustedes por este momento, que no ha sido más que hablar un poco en primera persona de lo que es el Capitán Cianuro, de lo que está haciendo, de lo que hizo y de lo que va a proyectar hacia adelante. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Capitán Cianuro, en el IG. Tengo un canal de YouTube que agradezco, que hay más de 960 personas que me siguen, ven mis entrevistas, comentarios, programas que me han invitado de televisión, de radio, generalmente cosas que no se dan ni se muestran en Chile, porque seamos claros, alguien el otro día me decía: oye, pero manden la invitación a la prensa para que vayan al lanzamiento del libro Euforia, no es menor. Y yo digo, lo voy a hacer, pero ¿qué prensa va a ese tipo de cosas? Si no hay prensa especializada en nada. O sea, hoy día, y esta es una crítica a los miedos de comunicación social establecidos que le rinden pleitesía a lo establecido, me parece que hay una serie de reporteros de muy mala calidad y las escuelas de periodismo debieran replantearse cómo están sacando tanto riflero y esos rifleros no tienen ni buena reacción, tienen falta de ortografía, generan hasta palabras que no las saben emplear, o sea, todo mal. Pero como nuestro encuentro no era ir a criticar a ellos, porque si hiciéramos un encuentro de crítica podríamos con mucha base criticar a los miedos de comunicación social locales e internacionales. Quiero cerrar simplemente con la posibilidad de decirles que este libro tiene 7 puntos de venta. Pueden meterse al IG de colectivo-euforia-oficial y van a encontrar, apenas entren, van a encontrar los puntos de venta donde está el libro. El libro ha tenido muy buena recepción. Quiero agradecer a todos aquellos que compraron en verde, de aquellos que se motivaron en comprar el libro en su primera etapa antes de ser lanzado y después del lanzamiento, que ha sido, de verdad, una linda respuesta de un universo que obviamente pertenece a un nicho, que es el nicho de la música electrónica. No volveré a hacer eventos, pero sí me verán muchas veces en eventos proporcionando ya sea este libro o hablando, si a alguien le interesa invitarme a conversar sobre lo que fue el desarrollo, porque ojo, las cosas no parten hoy día si no tienen una antesala, tienen un génesis y tienen una prehistoria. Y en el libro tengo la prehistoria, el génesis, la accionar de cómo se gestó la escena electrónica y dejo la posta puesta ahí para si alguien quiere seguir contando desde el 2007 en adelante lo que ha pasado durante todo ese periodo en lo relacionado al mundo de la música electrónica. Gracias amigos, gracias Miguel por esta invitación, a tu grupo y bueno, nos vemos en cualquier otro instante.